Buenos días, nosotros somos del segundo C de la Preparatoria Estatal número 6. Hoy en el noticiero Infórmate, aquí vamos a hablar y explicar ciertos temas de interés histórico. Claro, les vamos a dar a conocer acontecimientos importantes que ocurrieron y fueron de suma importancia. Eh, pero primero vamos a hablar sobre la conquista. La conquista fue un acontecimiento que inició en el año 1519 y que se consumó en el año 1521, cuando el pueblo mexica fue conquistado por un grupo reducido de españoles que contó con el apoyo de otros pueblos indígenas. Ahora vamos a verlo a detalle. Los principales hechos que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por todo Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo del año del siglo XVI. Esta conquista de México, de Tenochtitlan, consistió en el sometido del estado de Mexica a favor del rey Carlos de España. Tenochtitlan cayó en poder en los conquistadores españoles, en el mando de Hernán Cortés, después de 2 años de suma importancia de intentos militares, políticos y conspirativos, en los que participaron junto a los españoles los pueblos previamente avallados, los totonacos y los tlaxcaltecas. En este proceso de desarrollo de 1519 hasta el 13 de agosto de 1521, cuando cayó la ciudad después de 75 días en el sitio. Esto terminó cuando capturaron a Cuauhtémoc, marcando el fin del Imperio Azteca. Muy interesante todo esto. Ahora vamos a hablar sobre la instalación del poder español. Los colonos fundaron el Virreinato de la Nueva España el 12 de octubre de 1535, que se extendería a través de Centroamérica, México y del sur de lo que es actualmente los Estados Unidos. Sus principales características en México son las casas virreinales, producto de la fusión de dos culturas, la prehispánica de ritos en espacios abiertos con edificaciones experimentales. Otra es la española, con ceremonias religiosas en espacios cerrados, pero que sigue con el concepto arquitectónico latino del atrio. También, otra característica que tenían era un trazo reticular de calles horizontales y verticales con una plaza mayor al centro. Alrededor de estas se disponían los edificios principales como las casas reales y la iglesia. A pesar de los intentos de los peninsulares de tener una ciudad protegida de la incursión de los distintos grupos sociales de la Nueva España, el espacio urbano se convirtió en un lugar natural de la confluencia de los criollos, españoles, mestizos, indios y esclavos. Cabe mencionar que la relación de estos no siempre fue cordial. En realidad, la atención de los distintos grupos de mestizajes, como las castas y los blancos, fue constante. Por su parte, a partir del siglo XVI, en los lugares donde no existían centros urbanos prehispánicos, como los estados del norte de México, se construyeron ciudades a partir de cero, conservando las características antes señaladas. Gracias por darnos esa información, es muy interesante. Ahora vamos a pasar con el desarrollo durante el virreinato. Los virreinatos experimentaron un importante desarrollo en diversos aspectos. Establecieron estructuras administrativas y judiciales. Se construyeron ciudades, se fomentó la agricultura y la minería. Se impulsó la educación, se promovió el comercio también, y también se construyeron obras arquitectónicas emblemáticas como lo son las catedrales y palacios. También, durante el periodo virreinal en América, se fundaron universidades como la Universidad en Lima, la Real y Pontificia Universidad de México. Ese desarrollo estuvo marcado por la explotación de los recursos naturales y la mano de obra indígena, así como por las restricciones comerciales impuestas por la metrópolis. Como mencionado anteriormente, es tan importante porque son temas de nuestra historia que
tienen una valiosa extensión acerca de nuestro territorio, ya que fue conquistado. Ahora te comentaremos acerca sobre el sistema económico y comercial, así como sus rutas más importantes. La economía del virreinato se basaba principalmente en la extracción de recursos naturales, especialmente la minería de oro y plata, así como en la producción agropecuaria en haciendas. Otra cosa que se hacía era la producción agropecuaria en haciendas de especies nativas como el tabaco, el maíz y la patata, o importadas como la caña de azúcar. Para ello se empleaba mano de obra indígena forzada y contingentes de esclavos de origen africano. Un dato interesante es que el comercio era controlado por la Casa de Contratación con sede en Sevilla y dependencia del sistema de flotas y galeones que ayudaba a proteger a los navíos de la piratería. Ahora vamos a hablar sobre el comercio en los virreinatos durante el siglo XV. Se basaba principalmente en las rutas marítimas y terrestres que conectaban las colonias con sus respectivas metrópolis. En el caso de los virreinatos españoles en América, como el virreinato de Nueva España, México. Unos datos interesantes son que en los mercados de la Plaza Mayor de la capital novohispana, el Parián y el Volador eran los más grandes de todo el virreinato. Y también muchas mujeres vendían comida en las puertas de sus casas. En las mañanas ofrecían tamales y más tarde guisos como chiles rellenos y res adobada. También se establecieron rutas comerciales que permitían el intercambio de varios productos entre América, Asia y Europa, como lo son la caña de azúcar, el oro y la plata, que eran los minerales más importantes, algunos animales como el cerdo y la vaca, entre otros que no eran provenientes de América, y el tabaco, y el cacao también, que es fundamental en América como una fuente primordial de comercio. En cuanto a las rutas terrestres, se establecieron caminos y caravanas que permitían el transporte de estos productos en sus territorios colonizados. Por ejemplo, en el virreinato de Nueva España, el Camino Real de Tierra Adentro conectaba la Ciudad de México con Santa Fe, en la actualidad territorio de Nuevo México, Estados Unidos, facilitando el comercio de productos entre ambos territorios. Ahora pasamos a las reformas borbónicas. Estas se hicieron para lograr modernizar España y volver a ponerla a la cabeza de las potencias mundiales. Entre las primeras causas de las reformas borbónicas está la pérdida de hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo XVII, los pocos ingresos fiscales que se obtenían, otros es que había corrupción en cargos oficiales. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Estas fueron una serie de acontecimientos, unos cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica a partir del siglo XVI en el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Las reformas buscaban mejorar las estructuras económicas, administrativas, educativas, judicial y militar de sus estados para aumentar el poder de la monarquía. No obstante, estos proyectos reformistas tuvieron versiones propias y diferentes en cada espacio geográfico de la monarquía hispánica, ya que se suponía un ámbito compuesto de múltiples y diversas sociedades con rasgos propios y dinámicas peculiares. También había reformas políticas y administrativas. Mediante las reformas políticas y administrativas se buscaba la centralización para su mejor control con todos los aspectos de su gobierno, para actuar contra la corrupción. Las reformas militares fueron la creación de un ejército permanente o guarnición en las ciudades más importantes. También hubo reformas de clero y económicas. Las de clero era que tendría reglas más estrictas y no tanta libertad, mientras que las económicas se enfocaban en la minería para fomentar esta práctica, así como estableció libre comercio.